¿Cómo ves esta situación? Bueno, yo creo que Francesco ya lo ha dicho todo y creo que está con una información bien exquisita y lo que yo quisiera dar es más un enfoque más político, su impacto en la sociedad y sobre todo relacionado con el principal actor, con el principal culpable, en este caso Carlos de Mesa. Para mí, sobre este caso del Quiborax, por un lado, yo encuentro dos culpables. Aunque Carlos de Mesa haya dicho que en ese momento el comité potosinista empezó a presionar y por eso yo me sentí presionado y yo no quería vincularme, yo no quería conflicto con la sociedad, es que hizo el decreto, todo lo que estaba mencionando Francesco, ¿no? Entonces, por un lado, yo creo que lo que él no hizo, Carlos de Mesa, es el cálculo político, ¿no? Y simplemente a presión de la sociedad es que ha hecho esas modificaciones, es por un lado. Y por otro lado, yo totalmente de acuerdo con lo que dice Francesco. A partir del año 2008, todo este caso ha estado en las manos del gobierno. Y lo que dijo estos días Carlos de Mesa es claramente que ha sido ese bufete de abogados, ese componente de jurídicos ha tenido totalmente una ineficiencia en tratar este aspecto. Porque más antes obviamente se tenía que haber solucionado, y como dice Francesco, y voy a seguir reiterando, muy brillante su intervención, que cualquier nacionalización sí o sí tiene que tener un arreglo, sí o sí tiene que pagar, ¿no? Entonces es lo que a estas alturas no ha podido manejar adecuadamente el gobierno, todo el equipo juristas, y ha llegado hasta este escenario. Entonces, por un lado. Por otro lado, y creo que ya todos los medios, todos los personajes políticos ya han manifestado que detrás de esto simplemente la idea del gobierno es simplemente molestar, generar inestabilidad a un potencial candidato a la presidencia como es Carlos de Mesa, ¿no? Ahora, yo creo que tampoco no tiene que sorprendernos mucho esto del desfalco o manejo antieconómico, daño económico, corrupción, entre otros aspectos, en todos los gobiernos. Yo creo que siempre hubo, y creo que en este gobierno es aún más, ¿no? ¿En qué sentido lo digo? En los últimos días, a partir del procurador Menacho, ha ido manifestando como si este gobierno fuese el único gobierno que estaría velando los intereses económicos de Bolivia, de los bolivianos, ¿no? Pero sin embargo yo me pregunto, hay problemáticas como que por qué recién se empiezan a preocupar, ¿no?, de estas conductas antieconómicas, daño económico, ¿no? Si ellos también en algún momento no han podido solucionar, no han podido aclarar, por ejemplo, los casos de fondo indígena, un ejemplo de ello, y el último caso, digamos, que del Banco Unión, ¿no? Entonces me parece una actitud realmente muy desesperante, preocupante por parte del gobierno, ¿no? Sobre esta crisis. Yo simplemente quiero dar una cifra. El gobierno ha pagado hasta la fecha más de 800 millones de dólares por arbitrajes que tienen que ver con nacionalizaciones realizadas por el presidente Evo Morales. Solamente eso nos da una pauta de que cualquier nacionalización tiene que terminar necesariamente con una indemnización, tiene que terminar a veces con un proceso ante un centro de arbitraje, como es el caso del CIADI, o tiene que terminar con un arreglo o con una conciliación entre las partes, ¿no? Entonces, por eso llama la atención que el gobierno haya decidido enjuiciar al expresidente Carlos Mesa, cuando todos los procesos de nacionalización iniciados por el presidente Evo Morales también han terminado con el pago millonario de recursos del Estado, más de 800 millones de dólares, y todavía existen 5 arbitrajes que están en curso, de los que el Estado va a tener que subrogar a las empresas a las que se les ha nacionalizado sus acciones. Eso por un lado. Por otro lado, creo que el descubrimiento del caso Quiborax como un caso casi judicial en este momento es una buena noticia para el país. ¿Por qué? Porque si es que este proceso no se le hubiera iniciado al expresidente Carlos Mesa, estaríamos en la nebulosa, estaríamos creyendo que se ha hecho todo bien, pero resulta que como se le ha iniciado este proceso, se le ha hecho esta proposición acusatoria en contra del expresidente Carlos Mesa, tenemos la oportunidad de saber qué es lo que ha pasado con la defensa del Estado frente al caso Quiborax. Y eso me parece central. ¿Por qué?
porque hemos descubierto, uno, que la defensa no ha observado un documento falsificado en base al cual se ha iniciado la demanda en contra del Estado boliviano por parte de Quiborax. Dos, se ha descubierto, como decía Francesco, que había la posibilidad de un arreglo por 3 millones de dólares, de tal manera que hubiéramos evitado el proceso ante el CIADI y hubiéramos evitado pagar los 46.6 millones de dólares que ahora ha tenido que subrogar el Estado. Por otro lado, también se ha descubierto esto que tú mencionabas, Mario, que la subprocuradora ha tenido una reunión con los abogados de la empresa chilena Quiborax, y yo francamente no quiero pecar de ingenua, por lo tanto no voy a creer que se trata de un caso de espionaje. Yo voy a creer que ahí ha habido alguna intencionalidad de parte de la gente de la Procuraduría para contribuir en un fallo que favorezca a Quiborax. Decir que ha habido espionaje sería liberar de culpa a los funcionarios de la Procuraduría y dejar que caiga la responsabilidad solo en contra de los abogados chilenos. Yo no creo que haya sido eso, pese a que está el argumento de la señora Llorenti en sentido de que su computadora le ha prestado a los abogados chilenos y que ellos han hecho mal uso de esa computadora y por tanto han enviado documentos confidenciales a su defensa. A mí me parece que ahí hay un tema gigante por investigar que no tiene que ver, tal vez sí, algo de espionaje, pero yo creo que más tiene que ver con qué acciones ha tomado la Procuraduría para favorecer o desfavorecer a Quiborax. Me parece que ese es el tema central de este proceso. Y lo tercero que quiero decir es que creo que el gobierno definitivamente está tratando de inhabilitar una posible candidatura del expresidente Carlos Mesa. Él ha dicho que no va a postular, sin embargo, el gobierno sabe que si es que Carlos Mesa definitivamente se postula, en una segunda vuelta él tendría la posibilidad de ganar la presidencia del año 2019 y por lo tanto lo está anulando políticamente. Y prueba de eso es que este no es el único caso que se le ha planteado. También se le ha planteado el caso de las supuestas coimas que vienen de la empresa Camargo Correa por la construcción de una carretera en Bolivia, donde se señala unas iniciales que son CM y ya las autoridades del oficialismo han presupuesto que CM es Carlos Mesa, sin ninguna investigación, sin ningún otro dato que no sea los viajes que ha hecho el expresidente Carlos Mesa en su función de presidente del país. Luego está el caso Quiborax y también se lo ha acusado por el caso Octubre. Fíjense que el gobierno no ha movido un pelo por el juicio en contra de las víctimas de Octubre de 2003, pero ya le ha acusado a Carlos Mesa de ser el culpable de que ese juicio haya salido en contra de las víctimas del Alto. E incluso le ha sacado viejas historias como el tema de PAT, el tema de los gastos reservados, etc. Son más o menos como 5 denuncias que el gobierno ha presentado en contra de Carlos Mesa, lo que demuestra una desesperación por anular una candidatura del expresidente. Y eso realmente, ¿qué es lo que hace? Cuando hay tanta denuncia, entonces uno dice, esto es una campaña política. Si una de estas denuncias fuera verdad, ya uno no puede creer, porque dice, pucha, todo esto es político. En cambio, si fuera solo una o dos denuncias bien sustentadas, documentadas ante la justicia, pues uno podría decir, creo que este gobierno tiene razón. Pero lamentablemente, como tiene este tinte político, las 5 terminan cayéndose como naipes, ¿no? En todo caso, han convocado ya a Carlos Mesa, el martes debe presentarse en Sucre. Y hablando de nacionalizaciones, un par de datos más. Toro nacionalizó la Standard Oil el 36 y Quintanilla le pagó la indemnización. Obando nacionalizó la Gulf Oil el 68 y Banzer el 72 le pagó también a la Gulf la cifra correspondiente a las nacionalizaciones, como dice Mary. Aquí no hay, váyase y lo sacamos sin nada que ver. En todos los casos hubo una compensación económica. Siempre se tiene que pagar una nacionalización. O sea, la nacionalización no puedes hacer una confiscación porque estarías tirándote en contra de todas las normas internacionales. Paces Tensoro tuvo que negociar con Patiño la nacionalización de las minas, con Patiño, José y Yaramayo. Claro, exactamente. Siempre está dentro de las reglas, ¿no? Una colita de lo que decía Mary. Yo no creo que sea solamente el hecho de que haya el plan, digamos, del gobierno para anular a Carlos Mesa. Yo creo que la gente que está cerca de Carlos Mesa, en el tema de lo legal, le está haciendo mucho daño. Ahorita voy a volver a ese asunto de... Más bien, yo creo que ellos lo están usando a Carlos Mesa, en realidad. Ahorita voy a explicar por qué, mi hipótesis, ¿no? Sí, directamente, no si quiere. Ahorita voy a explicar, pero ¿por qué? ¿No? A ver, yo me preciaba de decir que cuando alguien nos criticaba la política, los políticos en Bolivia,
de decir que no se mueven mucho por las reglas, no respetan las leyes, etcétera, etcétera. Yo me parecía más bien de decir, pero es que somos así más buenos para movernos en el plano de lo informal, en el tema de la negociación, y etcétera, etcétera. Pero con este tema de Equivorax realmente me genera un montón de dudas respecto a que no somos tan buenos realmente en el fondo para negociar las cosas. Porque si uno ve este caso de Equivorax, que siguiendo esta línea de está bien, es muy importante que se sepa realmente esto, porque nos devela en el fondo la muy poca capacidad que tiene el Estado, o las autoridades en todo caso, de negociar en favor nuestro. Entonces estamos realmente en un escenario que es terrible, me parece, en un sentido. A ver, en el otro, ¿por qué decía que probablemente más bien es más daño el que le están haciendo a Carlos Mesa que favor en realidad en su defensa legal, solamente en su defensa legal, ¿no? Uno lo entiende, por ejemplo, uno le genera ciertas dudas respecto a cuando hay algún detalle o algún error, vamos a llamarle algún error, digamos, que es administrativo, es civil, durante un periodo de gobierno, es decir, durante el mandato que tú tienes como autoridad. Luego lo que puedes hacer, digamos, solucionar eso, si es que has tenido el error, que claramente, digamos, en la relación de hechos, creo que hay el decreto supremo que tenía, digamos, algunas falencias técnicas y que luego se los corrige. Ya, ¿cómo se puede solucionar ese error? No se soluciona por la vía penal. Es decir, no se intenta llevar a la vía penal eso. Se debería intentar llevar más bien por la vía civil o administrativa, ¿no? Ahora, ¿por qué me llama la atención eso? Nuestra Constitución, el artículo 113, claramente dice que en el caso de que el Estado sea condenado a reparación patrimonial de daños y perjuicios, deberá interponer la acción de repetición contra la autoridad o servidor público responsable de la acción u omisión que provocó el daño. Estoy hablando del procurador, de Carlos Mesa, de los ministros, es decir, que eso se tiene que resolver más bien por la vía civil administrativa, no por la vía penal otra vez. Entonces, si uno se restringe solamente a la Constitución y luego sigue la idea de quién es el abogado defensor de Carlos Mesa, Carlos Alarcón, es uno de los abogados que se precia ser, digamos, de los principales constitucionalistas en el país, y yo no entiendo por qué él no hace más bien ruido, no hace más bien eco de defenderlo a su cliente, va por la vía civil, por la vía administrativa, que no por la vía penal. ¿En qué vía penal está haciéndolo? Es la vía penal, más bien, es decir, está siguiendo el curso de lo que está haciendo el gobierno, de llevar a la fiscalía, de llevar eso. Claro, tiene que defender. Exacto. Ni modo que digas, no. Claro, yo digo, se tiene que defenderlo, pero también al mismo tiempo, yo no lo he escuchado decir a él, esto no es un delito penal, esto es un delito civil. Es el problema del abogado. Ahora, es ser el abogado del no, por eso, me estoy intentando poner del otro lado. Pero yo creo que no le están siguiendo, hay un no se proceso sigue. penal que se quiere iniciar, ni siquiera se ha iniciado. Hay una denuncia y ahora el fiscal deberá decidir si haces una acusación. El acusado no decide, no quiero ir a lo penal, vamos a lo civil. No, pero tienes que, cuando propones, eso me ha explicado también un abogado, cuando tú propones ir por la vía penal, luego no puedes ir por la vía civil, es decir, cuando aceptas ir por la vía penal, luego no puedes ir por la vía civil. No es cuestión de aceptar, Marcelo. No, es que a la fuerza la norma. No. Lo que quiero decir es que te defiendes en esa vía, pero al mismo tiempo tienes que hacer entender a la opinión pública en general que no es esa la vía correcta para ir. La opinión pública, los que deciden son es el fiscal y Puede hacer el muchas juez. cosas. Por ejemplo, ya que Evo Morales ha recurrido a convenios internacionales como el de Costa Rica para hacerse repostular por Flores y compañías que ahora están gozando de su premio, ¿no? En Ginebra y en Bruselas. También Carlos Mesa podría recurrir a eso con el mismo derecho. De que eso está vencido. Ya han pasado más de 8 años y hay una ley que tiene el mal nombre. Es que hay una diferencia ahí. Quiroga Santa Cruz que hace candidato, ya él ha dicho, está en una nota de prensa y es candidato, entonces hay que entender también en ese esquema del movimiento. No es candidato. Él ha dicho que es candidato. ¿Quién Él ha dicho? Carlos Alarcón ha dicho que Carlos Alarcón. No está hablando de eso, no está hablando de eso. No. Estamos hablando del abogado del candidato. Son dos cosas. También Héctor Arce es candidato a la vicepresidencia, te podría decir. Bueno, sí, y está haciendo esto para ganar por otro. Pero si la candidatura de Carlos Alarcón es seria, que yo lo dudo, la verdad, no sé, si la candidatura es seria, pues Carlos Mesa debería cambiar de abogado, porque lógicamente está ante un posible competidor. Digamos que ese es el problema de Carlos
Carlos Mesa. El problema nuestro es otro. Ver cómo está actuando el Estado en cosas concretas. Y la acusación tiene algo diabólico, a mi criterio. Es decir, le acusan de haber hecho mal un decreto, ¿sí? Que este decreto estuvo mal y que esto fue... Pero si uno lee los alegados del procurador ante el CIADI, hace una defensa legal total de ese decreto, diciendo que ese decreto es legal. El artículo que tú has leído es correcto, pero habría que ver toda la responsabilidad desde el año 2001 en que se creó Kiborax y con muchas irregularidades se le dio una serie de concesiones. Entonces, el problema es que el vicio más antiguo, dicen los abogados, es el año 2001, con la constitución irregular. Entonces, de ahí debía empezar, si tuvieran realmente interés en defender al Estado, de ahí debía entender. Pero ahora, si me permites, para que no se vuelva otra vez. Sí, otra vez. No necesito de una cosa. Ya, esa es la parte que me correspondía, digamos, hablar de la parte de Carlos Mesa, que a mí me parecía que está débil. No, se habló de la otra parte. Se habló de la parte del actor. Es un equipo, pues, entonces, en todo caso. Está hablando del otro lado. Y en el otro lado realmente veo igual un montón de huecos, porque esa historia rocambolesca de la subcontralora y que con el abogado chileno y demás, yo tampoco me la creo. Yo realmente creo que hay otra motivación ahí. Entre otras cosas, uno no llega a entender cómo es posible que en el juego de los hechos alternativos que presenta el procurador Menacho dice, hemos reducido realmente el costo para el Estado. No hemos reducido el costo para el Estado, porque luego lo que no dice el procurador Menacho es cuánto están pagando de impuestos por el tema de generar ese dinero, esos 42 millones, porque eso también tiene una carga impositiva. Y a los bufetes. Y a los bufetes también, que se calcula más o menos 10 millones de dólares. Entonces, estamos subiendo las cifras de una manera exorbitante, además muy fuerte. Ahí me llama mucho la atención justamente esa idea de qué es lo que hacen dentro del Estado al respecto de la defensa, o la supuesta defensa de esto, porque luego lo que no veo hasta el día de hoy, y creo que en eso sí deberíamos hacer, digamos, más hincapié, me parece como opinión pública, lo que yo no veo es que el procurador nos muestre cuál es el contrato de resolución que ha llegado el Estado boliviano con Kiborax. No hay ese documento. Para que nosotros podamos saber cuáles son los términos concretos de todo. Es confidencial, obviamente. Ya se resuelto el tema, es decir, ya lo han pagado, etc. El CIADI tendría que publicar eso. Exacto. ¿Qué dices? A ver, ¿qué dices de tu catedrático? Bueno, de Carlos de Mesa y Carlos Alarcón. Evidentemente, Carlos de Mesa indicó que en varias oportunidades que no iba a ser candidato a la presidencia, ¿no? Y bueno, después también Carlos Alarcón manifestó que sí va a ser candidato. Ahora, lo que me llama a mí, bueno, y creo que Marcelo sabe muy bien, que en el ámbito político como que todo se vale, digamos, ¿no? O sea, un día puede estar muerto, o debe estar vivo. En la política no hay muertos. Entonces, a mí lo que creo yo, o sea, y tal vez es una hipótesis muy adelantada, quizás Carlos de Mesa está jugando a la victimización, ¿no? Frente al gobierno, porque una pregunta que tendríamos que hacernos a esas alturas es si este caso del Kiborax está teniendo impacto o está afectando a Carlos de Mesa en bajar su popularidad. Yo creo que no. Yo creo que no, aún se mantiene, porque él está cayendo como víctima. Y lo que mencionaba en el año, bueno, recientemente, en el año 2004, cuando modificó el decreto, ¿no? Indicando que los potosinos solicitaban, y ahí también yo puedo vincularlo con el caso de 2003, ¿no? O sea, el famoso octubre. De ahí, de toda esa convulsión social que hubo en el año 2003, y con esa temerosa demanda del pueblo, es que Carlos de Mesa, yo creo que también tuvo que estar influido de una u otra manera con ese decreto. Entonces, bueno, a nivel final, lo que yo puedo decir es que está Carlos de Mesa cayendo a ser víctima, pero que a la vez yo creo que va a aumentar más su popularidad, porque como mencionaba, y valga la redundancia, es que no creo que a esas alturas la población diga que no, Carlos de Mesa, te has equivocado, eres un traidor, ¿cómo vas a permitir que el Estado pueda pagar a esa empresa transnacional semejante cantidad de dinero? ¿No? Yo creo que él está jugando muy políticamente, ¿no? Y hay que ver el resultado de esto. No, a estas alturas el descrédito del gobierno del presidente Evo Morales es tan alto que realmente cualquiera que sea acusado por el gobierno se convierte automáticamente en el defendido de la ciudadanía, claro, en el débil, porque está siendo acusado por el gobierno. O sea,
sea, yo creo que ahí el gobierno no tiene ninguna chance de ganar la opinión pública en el tema de Quiborax, y yo creo que sí, más bien la tiene Carlos Mesa, ¿no? Por eso. Pero en todo caso, yo creo que el tema de fondo sigue siendo una investigación que debería hacerse al interior de la Procuraduría General del Estado. Héctor Arce ha encabezado ese equipo durante mucho tiempo, luego el señor Menacho. Sin embargo, yo creo que ahí en los niveles, desde la subprocuradora para abajo, hay mucho que investigar. Lamentablemente no tenemos instancias independientes en Bolivia a las que podamos confiar esta investigación, pero yo creo que ese es el punto. El punto es cómo se ha manejado la defensa del Estado boliviano ante CIADI y por qué de una inversión que era apenas de $1 millón, hemos terminado pagando 46.6 millones de dólares, que sumados a los 10 millones que señala Francesco, estaríamos hablando de casi 60 millones de una indemnización absolutamente exorbitante.